Mi primer cliente básico de inicio no nos costó tanto trabajo porque él ya tenía una necesidad detectada y le urgía realmente que se le atendiera. Fue un servicio realmente informal, todavía no estamos constituidos como empresa, entonces realmente fue un cliente circunstancial y pues que gracias a Dios ocurrió. La ventaja es que hoy, después de 12 años, gracias a nuestro buen servicio, sigue siendo nuestro cliente. Sin embargo, pensando ya en cuál fue nuestro primer cliente, así el que tú localizaste, buscaste y fuiste por él porque te interesaba y lo necesitabas como estrategia de mercado, pues lo importante es que fuimos aprendiendo a hacer estrategias de negocio, estrategias de ventas con las armadoras automotrices. Hoy en día la mayoría de ellas trabajan con nosotros y obviamente ha habido muchos reveses, muchos aprendizajes importantes, pero también muchos grandes éxitos, tomando en cuenta que el problema no es cometer errores, sino el problema es no aprender de ellos. Y en lo particular hoy somos muy buenos en hacer estrategias de mercado y por lo general conseguimos al cliente que queremos. Y no a un precio tan alto, es decir, si nos cierran puertas y buscamos, pero tenemos ya mucha experiencia de cómo meternos o cómo interactuar dentro de la industria automotriz para lograr llegar a quien tenemos que llegar para que avancemos en nuestra cartera de clientes importantes. Mi primer financiamiento, yo diría que fue pues ahora sí que muy doloroso, pero muy importante, con mucha pasión, muy interesante, porque debo decirles que el primer financiamiento que tuvimos nos lo dimos nosotros mismos. Históricamente nuestra empresa, una de las grandes virtudes o los grandes logros que hemos tenido es que aprendiendo a trabajar con el estilo japonés, pues somos una empresa realmente muy austera, que realmente se enfoca mucho en los resultados y en tener estrictamente lo que es necesario para hacer un trabajo eficiente, digno y bien hecho. Entonces, cuando nosotros iniciamos como emprendedores, me refiero a mi socio y a mí, realmente nosotros subsidiábamos nuestra empresa, es decir, como trabajábamos tiempo completo en alguna planta automotriz y nuestro sueño de empresa o de negocio lo hacíamos, digamos que de las 6 de la tarde a las 11 o 12 de la noche de cada día, pues realmente nosotros subsidiábamos, es decir, nosotros financiábamos a nuestra empresa. Nosotros pagábamos la mitad de nuestro salario para pagar los sueldos de nuestros primeros 10 o 15 empleados. Y esto también tenía que ver porque como emprendedores pues no teníamos una empresa, no teníamos instalación, nuestras instalaciones eran la recámara de una de nuestras, o sea, la habitación de una de las casas de nosotros, con una pequeña computadora, con un pequeño escritorio, con un fax en aquel entonces. Entonces, nuestro costo no era tan elevado. Nosotros éramos quien dirigíamos y quien hacíamos y nomás teníamos la mano de obra por pagar. Y diciendo esto me refiero a que también teníamos un proceso administrativo pues, muy rudimentario y muy malo, donde cobrábamos muy lentamente. Entonces, bueno, nos autofinanciábamos. Y eso lo dejamos en base al éxito que hemos tenido, que tuvimos en un inicio, pues lo dejamos forever. Tenemos ahorita prácticamente 12 años y hemos ido creciendo, autofinanciando nuestro crecimiento en nuevas sucursales y todo eso, que quiere decir que los socios aún no retiramos los dividendos que corresponden porque hemos seguido reinvirtiendo. Y apenas hace 2 años recurrimos a un financiamiento de fondo PYME con Nacional Financiera, que fue un financiamiento realmente blando, y que lo logramos sacar adelante. También tenemos ahorita un financiamiento con el FIADE, con el proyecto de ISN en Aguascalientes, que sacamos para el proyecto de una planta muy grande que es la planta YADCO, un proyecto bastante fuerte y que acaba de terminar recientemente y que estamos por terminarlo en los próximos 2 años. Mi primer error es no haber planeado bien un crecimiento que tuvimos abrupto en el tercer año de nuestros inicios, pero el primer año de nuestra formación ya formalmente como empresa. Vamos, es que pasamos de 15 empleados a 160 solo en un año y obviamente pues no tuvimos la mejor contratación, no tuvimos el mejor reclutamiento, tuvimos grandes descalabros en cuanto a pérdidas financieras por unos malos trabajos hechos en este sentido, pero grandes aprendizajes que nos permitieron crecer hacia el futuro. Entonces yo diría que ese fue mi primer error. Otro error que puedo mencionar es no haber iniciado desde un principio con reglas claras entre algunos socios que iniciamos y que después tuvimos algunas circunstancias, no de problema, pero sí de
de retiro de algunos socios porque no compartían la visión. Al inicio de esta compañía empezamos 4 emprendedores, realmente éramos 2 emprendedores que son los 2 actuales y más 2 socios, amigos de la misma empresa donde trabajábamos. Sin embargo, estos 2 socios lo que buscaban era un adicional financiero al trabajo que ya tenían, y mi socio actual y yo lo que buscábamos era trascender hacia el futuro y generar desarrollo en nuestro país a través de la generación de empleos a través de nuestra propia empresa. Entonces, bueno, eso se dio en los primeros 2-3 años, ellos se retiraron sin ningún problema, siguen siendo nuestros amigos, pero la verdad es que hay que entender, nuestro primer error fue no entender que cuando hay una sociedad tiene que haber un valor agregado aportado por cada quien y que todos los socios tienen que compartir la misma visión. Es decir, no tiene ningún sentido hacer algún socio si no hay un valor agregado, que puede ser un valor agregado económico, puede ser un valor agregado operativo, puede ser un valor agregado de estrategia, pero tiene que haber un valor agregado, si no, no tiene ningún sentido asociarse. Porque si no, lo que pasa es que cada quien busca lo que quiere y entonces desde un inicio la empresa corre para todos lados menos para donde debe y se pierde enfoque, se pierde tiempo y puede haber incluso desgastes personales. Entonces, eso creo que fue nuestro primer error, de nuestros primeros errores, mejor dicho. Mi primera barrera fue realmente pasar de ser un ejecutivo de buen nivel. Pues yo era gerente de una planta de producción automotriz, proveedor automotriz, que yo tenía 1,200 gentes a mi cargo. Entonces ya tenía una posición bastante importante como ejecutivo, estaba muy joven y entonces tomar la decisión, o sea, la gran barrera de dejar eso a irte a tocar puertas, a hacer antesalas con los gerentes de calidad o con los gerentes de compras de las industrias automotrices donde íbamos a entrar, pues la verdad es que la primera barrera yo creo que se llama ego, y es un ego que los emprendedores a veces nos atoramos o muchos ahí se estancan y ahí muere ahí muere su idea de negocio. Entonces, esa gran barrera, el ego que todos tenemos en diferentes momentos, pero que es bien importante decidirte a enfrentarla, brincarla, y una vez brincando esa barrera hay muchísimo más que construir y es donde realmente se empiezan a construir los sueños de un emprendedor. Mi primer éxito fue empezar a recibir felicitaciones y agradecimientos de los clientes que empezamos a atender. Es decir, ya cuando diseñamos un sistema de trabajo, empezamos a atenderlo, cuando empiezas a recibir, a ver que la salida, que el output, que el cliente te está diciendo, ¿sabes qué? Échame la mano, me estás atendiendo muy bien en la planta de automotriz en Nissan Aguascalientes que me atiendes, pero necesito que me des servicios en otras sucursales. Yo decía, oye, no tengo otras sucursales, me decía, oye, pues muévete. Y impresionantemente así empezamos a crecer y a expandirnos a todo el país, porque clientes bien atendidos nos empezaron a llevar a otro lado. Yo consideraría que ese es nuestro primer éxito. Y dentro de ese paquete, el primer éxito, pues simplemente que no hemos muerto después de 12 años como empresa, porque claro que hemos cometido errores y claro que hemos tenido fallas, pero finalmente hemos sido más exitosos que no exitosos. Bueno, el siguiente éxito es institucionalizar nuestra empresa. Lo que buscamos ahora es que máximo en 5 años tengamos la empresa operando a través de un gobierno corporativo. Estamos trabajando fuertemente en eso. Conjuntamente con eso, eso es para darle viabilidad. ¿Qué pasa cuando somos una institución en lugar de, aunque somos 2 emprendedores, pues tenemos síntomas de operar como una empresa familiar, con grandes riesgos de todo tipo, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que si creemos en nuestro proyecto, que tenemos 12 años y queremos seguir creciendo hacia el futuro, pues queremos ser una institución que opere y que trabaje sola, para que no dependa de personas, sino dependa de la misma institución. Ese sería el siguiente gran reto, que será un gran éxito si lo hacemos bien. E igualmente, pues seguir trabajando en nuestra estrategia de negocios, que ha sido exitosa a través de estos años y que sin duda vienen nuevos retos, nuevos desafíos, pero también nuevas grandes oportunidades que si las sabemos aprovechar y sabemos hacer una buena planeación estratégica y sobre todo sabemos hacer una buena ejecución de esa planeación, lograremos salir adelante para el crecimiento. Puntualmente hablando, pues nuestros retos fundamentales ahorita están, primero que nada, en consolidar el crecimiento que hemos tenido, que es de alrededor del 35% en los últimos 3 meses, por el crecimiento automotriz que se ha dado en México y gracias a la estrategia de mercado que hicimos el año pasado en plena crisis automotriz y que hoy tenemos resultados. Una vez estableciendo este crecimiento, tenemos que ir adelante con las estrategias que teníamos planteadas ya para este y los siguientes 2 años, que va enfocada en
en dos tipos de crecimiento. El primero es un crecimiento lateral, es decir, escalarnos lateralmente ofreciendo nuestro mismo tipo de servicio premium de aseguramiento de calidad a diferentes industrias, que ya tenemos detectadas cuáles industrias son y ya estamos trabajando con ellos. Son 5 industrias fundamentales, manufactureras y exportadoras, no todas exportadoras, pero principalmente manufactureras de México y de alto valor agregado, su producto. Y luego es también escalarnos verticalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que a quien ya le vendemos, como es automotriz y algo de cerámica, pues ver qué otro tipo de servicios les podemos vender, servicios técnicos especializados principalmente, que es nuestro core business, y asimismo continuar con la estrategia de crecimiento hacia otros países, que en primera instancia tenemos, o sea, mejor dicho, nuestra estrategia de internacionalización, que en primera instancia tenemos ya avanzado, tenemos terminado un estudio de mercado con resultados positivos respecto a abrir nuestras puertas en China, pero también tenemos oportunidades, obviamente innegables, en Estados Unidos y probablemente en Brasil, pero tenemos que definir China. En mediados del próximo año estaremos definiendo finalmente, después de un estudio de factibilidad financiera, que es en lo que estamos metidos ahora, mediados del próximo año estaremos definiendo si China es viable financieramente o en qué tiempo sería viable para tomar la decisión.